materia. Muy buenas noches para todos. Eh, Antes de comenzar, mis más profundos agradecimientos a Laboratorio Sabot por invitarme a participar de esta charla web que, pues en este momento es supremamente importante para todos nuestros países. Colombia es un país donde el sistema de salud ha afianzado mucho más el tamizaje con pruebas de BPH en los últimos 2 años y podemos decir que en este momento pues se cumple con la normatividad del gobierno para tamizar nuestras mujeres mayores de 30 años, fenómeno que está sucediendo prácticamente en toda Latinoamérica. Eh, Hoy en día, pues el tema básicamente es genotipificación, mirar hasta dónde es útil en los programas de prevención, saber qué tipo de genotipo tiene infectada la paciente y poder conocer si eso nos cambia de una u otra manera la conducta que debemos tomar con ellas. Entonces, entrando en materia, queda uno aterrado de ver cómo pasa el tiempo. Miremos que hace 18 años, ya casi hace 20 años, que la Asociación Americana de Patología Cervical y Colposcopia empieza a adoptar las pruebas de BPH. Desde el 2006 y de una manera muy tímida, la ASCCP dice, bueno, vamos a utilizar pruebas de BPH como complemento de la citología. Y esto se apoya mucho en un estudio que evaluó ascus y lesiones de bajo grado, en donde se ve que el comportamiento en el manejo de la patología cervical cambia de acuerdo al resultado del BPH si las pacientes tienen cambios menores o anormalidades menores en su citología. Ya en el 2012, que es casi 12 años ya se cumplen, en donde se empieza a adoptar no solamente las pruebas de EPH que se confirman como una estrategia de prevención secundaria importante, sino se empieza a adoptar también la genotipificación. Y esto gracias a la incorporación los estudios más grandes, que es el estudio de Kaiser, que agrupa casi 1 millón de mujeres en ese momento. Y con 1 millón de mujeres y con un seguimiento de casi 5 años, podríamos nosotros saber cómo estratificar los grupos etarios para el manejo de la patología cervical y nos permiten las pruebas de BPH empezar a hablar de programas de tamización con esquemas más largos en el tamizaje con el ánimo de lograr una mayor cobertura poblacional. La última guía o actualización de la guía ya cumple 5 años. Hace 5 años en donde nosotros debemos estar hablando de las recomendaciones en el manejo de patología cervical según el riesgo. Y ese riesgo obviamente lo dan las pruebas de BPH sumados al resultado citológico. Gracias a estudios como OncoClarity y Athena, podemos nosotros hablar aún de una manera más profunda de no solamente saber si la paciente tiene o no el BPH, sino qué genotipo de BPH tiene. Y ahí es donde vamos. Y desde mi punto de vista, los cambios que nos esperan van a ser muy pocos, va a variar muy poco el manejo de estas pacientes, dado que es muy difícil tratar de rechazar la evidencia tan fuerte que tienen estas guías de manejo. Y es que ustedes se dan cuenta que es una evidencia respaldada por 1,5 millones de pacientes de 25 a 65 años, y a ese 1,5 millones debemos sumarle los casi 400,000 pacientes que aporta el Programa Nacional de Detección de Cáncer en Estados Unidos, los casi, digamos aquí 29 más 4, unas 35,000 pacientes más que apoyan el comportamiento de estas pacientes a través del tiempo, que es casi unos 12 o 15 años más, porque hay que sumarle a esto los 5 años iniciales de las guías de manejo, y eso da una fuerza en la información muy grande que hace que difícilmente desde el punto de vista personal nos podamos mover en los siguientes 5 años
en cuanto a prevención secundaria con cáncer de cuello uterino. ¿Qué concluye para tratar de resumir qué es lo que se quiere hacer? Cuando uno habla de riesgo, ¿cuál es el riesgo? ¿En dónde nos vamos a centrar en el riesgo? Y nos vamos a centrar en este 4%. ¿Cómo manejamos nuestros pacientes hoy en día con patología cervical? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente mirar qué paciente tiene un riesgo inmediato de presentar un NIC3. ¿Cuáles de nuestras pacientes, cuando yo le realizo inmediatamente una colposcopia y una biopsia, van a tener lesión? ¿Y cuáles de esas pacientes no van a tener lesión? Entonces, toda aquella paciente que tenga un riesgo inmediato de encontrarle una lesión NIC3 o más, tan pronto la veamos, o sea, en tiempo cero, la enviaremos a colposcopia. Y toda paciente que en el momento en que le conocemos su resultado de citología y BPH llega a tener un riesgo menor al 4% de encontrarle una lesión en ese momento, si el riesgo es menor, la vamos a hacer un manejo de observación. Y entonces ahí nace otra pregunta: ¿cómo las vamos a seguir? ¿Cómo las vamos a observar? Para eso nos basamos en el riesgo que tenga esa paciente a 5 años. Eso espero que quede claro. Riesgo inmediato de lesión, va a colposcopia, si es más del 4%, y si está por debajo, nos fijamos en el riesgo a 5 años. ¿Y qué podemos encontrar? Tres circunstancias. Podemos encontrar pacientes que a 5 años tengan un riesgo menor al 0.15% de llegar a tener un NIC3. Ese sería el ejemplo típico de una paciente con BPH negativo o de una paciente negativa para el BPH y con citología negativa, donde el riesgo es tan bajo que podemos citar a esa paciente a control dentro de 5 años. Podemos tener un riesgo superior al mencionado, pero inferior al 0.5. Entonces, si la paciente tiene un riesgo de tener NIC3 dentro de 5 años, inferior al 0.5, pero superior al 0.15, pues la podemos controlar en 3 años. ¿Quiénes aplicarían para este control? ¿Aplicarían pacientes con citologías negativas? ¿Aplicarían pacientes que tengan ASCUS, pero la prueba de BPH les salió negativa? Esas pacientes las vamos a vigilar dentro de 3 años para decidir su conducta. Y finalmente, creo que es uno de los temas más espinosos en esto, y ya lo van a ver porque a lo largo de la charla, tenemos aquellas pacientes que superan el riesgo de llegar a tener un NIC3 del 0.5, pero no llegan al 4, o mejor, no sobrepasan el 4% a los 5 años. Y ahí tenemos dos temas de todos los días, y son pacientes que nos llegan a consulta con citologías de lesiones de bajo grado y BPH negativo. Esto, créanme, por mi experiencia desde que empezamos con prevención con pruebas de BPH en Colombia, es una de las consultas más frecuentes de los colegas. ¿Qué hacer en estos casos? Porque no las puedo enviar a colposcopia porque están por debajo del 4%, pero ¿cómo abordo esta paciente? He dedicado algunas diapositivas para discutir este caso. Y otro tema de todos los días que ocupa también este renglón son las citologías negativas. Pacientes que llegan con citologías negativas y pruebas de BPH positivo, estas son pacientes que se deben controlar al año, pero las discutiremos a lo largo de la presentación. Entonces miremos cómo una prueba de BPH nos cambia el riesgo y cómo ese riesgo puede llegar a ser inmediato por encima del 4%, y todas esas pacientes deben ir a colposcopia. Ya en colposcopia tendremos riesgos tan altos como aquellas pacientes con citologías de alto grado y BPH 16 positivo, en donde tratamientos inmediatos a estas pacientes. Miremos entonces en esta otra tablita a qué nos estamos refiriendo. Miren ustedes cómo una paciente que tiene un ASCUS con BPH negativa tiene un riesgo en tiempo cero de 0.04 y un riesgo a 5 años de 0.4 de llegar a tener un NIC3.
Entonces eso nos permite controlarla en 3 años. Pero esa misma paciente con ascos, si la prueba de BPH es positiva, sin importar qué genotipo, cualquier BPH, su riesgo pasó de 0.04 a 4.5 y debemos llevarla a colposcopio. Otro ejemplo claro de esta situación son las lesiones de bajo grado, cuyo BPH, si llega a reportarse negativo, ameritará control en 1 año, pero si la prueba de BPH sale positiva, da un riesgo suficiente para enviarlo a colposcopio. Entonces, miremos cómo el COTES se vuelve importante y cómo las pruebas de BPH nos ayudan a decidir nuestras pacientes. Obviamente, cualquier otro dato citológico con lesión de alto grado, pues todo va a colposcopio. Hay unas excepciones muy bonitas a la regla que tiene que ver con la patología glandular o con el ASH, en donde el riesgo está por debajo del 4%, pero dado que en estas pacientes con ASH o en pacientes con patología glandular la probabilidad de cáncer es alta, pues esas pacientes pasarán directamente a colposcopia, como es este caso de citologías con anormalidades glandulares, con BPH negativos, pero uno aquí puede encontrar adenocarcinomas y por eso esas pacientes van directamente a colposcopio. Digamos que en esta tabla tenemos la generalidad. Citologías anormales con pruebas de BPH, bien sea positivas o negativas. Pero entremos a hablar de genotipificación, que es el tema de hoy. Y aquí tenemos los 14 genotipos de alto riesgo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque con frecuencia llegan a consulta en nuestras pacientes con un asesoramiento, digámoslo, más dirigido, donde nos dicen, no, doctor, como yo no tengo el BPH 16, no tengo riesgo de cáncer. Aquí lo que les quiero mostrar es que cualquiera de estos 14 genotipos tiene el mismo riesgo de progresión a cáncer y cáncer a 9 años, según esta publicación. Ahora, dentro de los 14 genotipos, pues el riesgo va a cambiar. Tendremos 3 genotipos, el 56, el 59 y el 66, cuyo riesgo de progresión a cáncer es menor que los otros genotipos dentro de los 14 de alto riesgo, pero es un riesgo lo suficientemente importante para que entren dentro de la guía como manejo cuando una paciente es positiva para este genotipo. Tendremos también dentro de los 14 genotipos, pues el genotipo 16, cuyo riesgo es del 6%, el 33 es del 4%, el 18 y 45, que son unos riesgos más altos dentro del grupo. Pero todos estos genotipos, de manera unánime en las guías de manejo, se comportan igual. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no puedo tener una paciente con una lesión de alto grado y que como tiene el BPH 66, le voy a cambiar el manejo porque si tuviera el BPH 16, el manejo sería diferente. Eso no existe actualmente en las guías de manejo de ningún país. Entremos entonces en materia. ¿Cómo a clasificar el riesgo? Vamos a dar el manejo de estas pacientes de acuerdo a la prueba de BPH. Tenemos 3 escenarios: tamizaje, seguimiento, que ya se nos borró en este momento, y el control de las lesiones de alto grado. Empecemos con el tamizaje. Lo primero que tenemos que saber es que el tamizaje con pruebas de BPH está estipulado para mujeres mayores de 25 años. Algunos países comienzan su tamizaje a los 25 años con prueba de BPH cada 5 años. Otros países comienzan a los 30 años. Eso depende de la situación económica del país. Eso depende de la prevalencia o incidencia del virus. Eso depende de qué tan altos están sus índices de carcinoma, qué tanto diagnóstico temprano están haciendo, qué tanto carcinoma infiltrante están haciendo. ¿Qué quiero decir con eso? Colombia resolvió empezar a los 30 años, aunque ya hicimos una revisión del tema y presentamos al Ministerio de Salud. Está publicado en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia que es costo efectivo comenzar por encima de 25 años, pero nuestra guía, que se escribió en el 2012 y no se ha actualizado, reúne a los pacientes para tamizaje con pruebas por encima de 30 años. En Perú, que se está montando el programa, pues ustedes decidirán, de acuerdo a su situación, si comienzan tamizaje
a los 25 o si lo van a comenzar a los 30 años de edad. Ese tamizaje, como hemos venido hablando, pues debe realizarse con pruebas de BPH. Y la pregunta sería, ¿por qué con pruebas de BPH? Esto parece un tema trillado, pero como les mostré con la primera diapositiva, este es un tema que estamos discutiendo desde hace casi 20 años. No podemos negar que las pruebas de BPH tienen una sensibilidad superior a la citología, cercana al 95%, casi 100%, para el diagnóstico de lesiones de alto grado, con una especificidad ligeramente menor de la citología, apenas se pierde un 6% de especificidad. Sabemos que el verdadero riesgo o el riesgo más importante es la persistencia viral. Entonces necesitamos pruebas de BPH para saber a qué grupo poblacional vamos a dirigir nuestro recurso humano y nuestro recurso económico y en quiénes no vamos a gastar ese recurso. ¿Qué otras ventajas nos ofrecen las pruebas? Detectan las lesiones mucho más rápido. En la primera, segunda ronda, en especial en la primera ronda, detectan las mayores lesiones de alto grado. Detectan un 50% más de lesiones de alto grado que la citología. Y algo muy importante para un programa de prevención, su alto valor predictivo negativo cercano al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si la prevalencia de BPH es cercana, pongámosle un promedio, porque eso es entre el 13 y el 16%, pongamos un promedio del 15%. Eso quiere decir que el 85% de las mujeres peruanas va a ser negativa para la prueba. Y si va a ser negativa, quiere decir que en el 85% de las mujeres peruanas no vamos a invertir recurso económico ni recurso humano para el tamizaje anual o bianual o trianual, como se hace con la citología, sino invertimos ese recurso cada 5 años. Y más bien nos dedicamos a brindarle cobertura y oportunidad de tratamiento al 15% restante. Eso es la ventaja de un valor predictivo negativo. Hay otros detalles de las pruebas de BPH que nosotros como médicos en clínica no los vemos importantes, pero para el desarrollo de un programa de prevención secundaria es fundamental. Primero, no es operador dependiente. Quiere decir que tendremos menos ASCUS, menos citologías que ameriten colposcopias, biopsias o a veces tratamientos innecesarios porque el sistema es absolutamente automatizado. No hay error, no hay citologías insatisfactorias, no hay citologías inadecuadas. Ustedes saben que establecer un programa de control interno es supremamente dispendioso y es supremamente costoso. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes saben que los patólogos deben revisar el 100% de las citologías anormales y mínimo el 10% de las citologías normales. O sea que cada laboratorio que tiene citotecnóloga leyendo citología todos los días debe tener supervisión por patología y eso en la práctica no es costo efectivo. Las pruebas tienen un control de calidad interno automático y eso genera ahorro y eso genera, que es lo más importante, un adecuado programa de prevención. ¿Cuántas veces no hemos visto láminas que no se pueden leer porque quedaron mal fijadas, láminas que se rompen en el transporte? Todo eso se obvia cuando la estrategia de prevención se hace con pruebas de BPH en lugar de citologías. ¿Qué más podemos hablar de las pruebas de BPH? ¿Por qué se han preferido a lo largo de estos últimos 20 años? Porque son plataformas automatizadas, tienen excelente correlación interlaboratorios. ¿Recuerdan ustedes cuántas pacientes nos dicen, me tomé la citología en un laboratorio, salió alto grado, en el otro me salió normal, ¿a cuál citología le debo creer? El procesamiento de un gran número de muestras es importante para un programa de tamizaje. Y algo interesantísimo de las pruebas de BPH, de lo cual tenemos ya algunas publicaciones, es la posibilidad de autotoma. En esos sitios apartados o culturalmente, nosotros compartimos en Latinoamérica muchas culturas y desde el punto de vista cultural hay mujeres que no se dejan examinar y menos si es por un enfermero de sexo masculino o un ginecólogo de sexo masculino. Entonces la posibilidad de que la propia mujer se tome la muestra es una ayuda también que se ha visto
que aumenta hasta en un 15% la participación de las mujeres a los programas de tamización. ¿De qué pruebas disponemos? El doctor Poljak hacia el 2015 hizo un balance y un análisis de las pruebas disponibles y encontró que había en ese momento 193 pruebas comerciales disponibles para utilizarlas en prevención secundaria y 127 variables de las mismas, o sea, en promedio más o menos casi unas 300 pruebas. Él publica un artículo 5 años después y hacia el 2020 encuentra que ya las pruebas que se encuentran en el comercio son casi 600, 700 pruebas. Sin embargo, de estas 254 pruebas comerciales con sus respectivas variables, solamente un 37% tienen una evaluación analítica y clínica que permita que las podamos usar con toda seguridad dentro de nuestros programas de prevención. De esas 600 o 700 pruebas, como podemos ver nosotros, las únicas que cumplen con lo que voy a mostrar en las diapositivas siguientes son 7, 8 pruebas nomás, de 700. ¿Cuáles son entonces los requisitos que deben cumplir estas pruebas de BPH para poder ser utilizadas en nuestros programas? Ustedes saben que la prueba de captura de híbridos realmente ya no se usa. Primero, es una prueba cualitativa y segundo, la tecnología la ha superado por creces desde el punto de vista de tamizaje, pero es la prueba inicial. Es la prueba con que se inició todos los programas de tamizaje y es la que más artículos tiene a la fecha, porque es la más utilizada. Entonces, la prueba de captura de híbridos se ha utilizado como un gold estándar con el cual tenerlo de referencia para comparar todas las pruebas que se quieran utilizar en un programa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a utilizar una prueba de BPH para tamizaje, debe cumplir al menos con el 90% de la sensibilidad que tiene captura de híbridos en 60 muestras con lesiones de altura. Debe cumplir con el requisito de tener el 98% de la especificidad que muestra captura de híbridos en 80 muestras con cambios menores y debe tener una correlación interlaboratorio del 87% en 500 muestras. Si una prueba cumple con esto, más otros estudios que les voy a mostrar a continuación, las podemos incorporar en nuestros países para el programa de tamizaje en prevención secundaria. ¿Y cuáles son esos otros estudios? Es muy importante saber que la prueba que vayamos a utilizar tenga estudios de correlación entre la prueba y el grado de enfermedad. No puedo correrme el riesgo de que una prueba dé positiva y cuando voy a revisar la paciente, hacerle colposcopia y biopsia, no le encuentro enfermedad. Entonces debe haber estudios de correlación, debe haber estudios de confirmación diagnóstica entre las mujeres positivas a la prueba y la enfermedad. Debo tener estudios de casos y controles en bancos de muestras de citología anormal. La prueba también, la que quiera utilizar yo, tiene que tener estudios de corte prospectivos. Yo necesito saber cómo es el valor predictivo negativo. ¿Qué esperar de una paciente cuya prueba fue negativa o qué encontrar en aquellas pacientes cuya prueba sea positiva? Eso es importante para que yo pueda decir qué prueba voy a utilizar en mi programa. Y cuando yo entro a analizar esas 700 pruebas que describe el doctor Poljak en su artículo, me doy la sorpresa de que solamente 7 pruebas cumplen con todos estos estudios clínicos. De esas 7 pruebas, en el momento, ya me lo dirán ustedes en la sesión de preguntas, ¿cuántas de esas pruebas hay en Perú? En Colombia contamos únicamente con 5 de esas 7 pruebas. En otras palabras, 5 de esas 700 pruebas que hay en el mundo. Casi todas esas pruebas identifican DNA, todas utilizan reacción en cadena de polimerasa. Algunas están dirigidas a identificar DNA de L1, otras de las proteínas E6, E7. Todas tienen control de calidad interno con betaglobina. ¿Qué quiere decir eso? Si una paciente en autotoma se toma mal la muestra
o si una enfermera o un médico o personal de salud toma mal la muestra, la máquina, la plataforma automática no detecta beta-globina y aborta el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Nos evitamos los falsos negativos. ¿Cuál es una de las diferencias más grandes entre estas pruebas? La forma como se emite el reporte que llega a nuestra consulta. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos 3 pruebas que emiten el reporte con 10 genotipos 16, 18 por aparte y los otros reunidos en otro ítem. Esas serían entonces Real Time de AVO, COVAS y OncoClar y, perdónenme, HPV Rich. Hay otras pruebas que agrupan el resultado. Entonces, Alinity y OncoClarity hacen grupitos. Reportan 16, 18, 45, 31, 33, 52. Entonces, Alinity lo reporta en 3 grupos, OncoClarity lo reporta en 4 grupos. Y hay pruebas que utilizan el genotipado que se llamará extendido porque reportan uno por uno. Esto desde el punto de vista clínico y a la luz de las guías de manejo actuales no tiene ninguna importancia. Ya les voy a explicar por qué es importante 16-18, pero en el manejo clínico de las pacientes no van a encontrar ustedes que esta forma de reportar influya en algo, en lo que nosotros, en la conducta que nosotros tomemos con nuestros pacientes. De hecho, empecemos a mirar cómo funciona entonces el esquema de tamizaje. La estrategia entonces incluye identificar las pacientes que sean BPH positivo. Y aquí empiezo a respaldar el concepto que les di anteriormente. Miren que la estrategia no dice si es el 32, si es el 35, si es el... No, si usted tiene una prueba de BPH positiva, está infectada. Si la paciente está infectada, ¿cuál es el riesgo que tiene para que yo sepa qué lesión tiene? O sea, dentro de todo el universo de pacientes positivas, que es más o menos entre el 12 y el 16% de la población, ¿cuáles pueden tener enfermedad? Entonces, para eso necesito no utilizar una prueba de alta sensibilidad, sino una prueba de mayor especificidad. Entonces utilizo una prueba de alta sensibilidad para detectar las pacientes infectadas y después hago un triage con una prueba de alta especificidad para poder saber dentro de este grupo cuál sería el subgrupo que amerita ir a colposcopia. ¿Quién tengo? ¿Qué pruebas tengo disponibles dentro del programa? Pues si estoy en zonas apartadas, puedo hacer inspección visual con ácido acético y Lugol. Perú es líder en esta estrategia. Entonces yo puedo decir, todas las pacientes de la sierra o pacientes bien apartadas que me salieron con BPH positivo en la autotoma, pues yo les voy a hacer inspección visual, las capturo y las llevo a un punto para hacer inspección visual con ácido acético y Lugol, y las positivas las llevaré a colposcopia o en el programa de Viabili les haré directamente criocauterio. Esa sería una estrategia. Otra estrategia sería mirar dentro de las positivas para el BPH cuáles tienen metilación positiva o sobreexpresión de P16 o KI67, cuáles tienen SIC7 positivas y esas las llevo a colposcopia. Utilizar de triage este tipo de pruebas encarece en forma importante un programa. Entonces lo hace poco costo efectivo y poco viable. Razón por la cual actualmente de triage solamente estamos utilizando la citología, bien sea citología convencional, bien sea citología líquida, y aquí aprovecho a hacer una cuña, no necesitamos citología líquida para hacer pruebas de BPH. Yo puedo a una paciente tomarle la prueba de BPH y tomar una citología en lámina para poder decidir si la envío a colposcopia o no. Y lo otro importante es que ya la mayoría de las pruebas de BPH, casi todas, como ustedes lo pueden ver, excepto captura de híbridos, nos van a brindar la información de genotipificación. Entonces yo ya puedo decir, las pacientes que sean 16, 18 positivas, las envío a colposcopia en primera instancia, y las que sean positivas para cualquiera de los otros 12 tipos virales, les puedo diferir la colposcopia. Ya les voy a aclarar este término en las próximas diapositivas. Miremoslo de esta manera. ¿Cuál es la problemática de nuestros países? La problemática de nuestros países es que no hay colposcopia.
La oportunidad de colposcopia está muy alejada. Les voy a hablar de nuestra norma del ministerio. Nuestra norma en Colombia dice que toda paciente que tenga la prueba de BPH positivo o citología positiva debe recibir colposcopia antes de 30 días. El 80% de las mujeres, ese es el indicador, debe tener colposcopia antes de 30 días. Quiero comentarles que ese es el indicador, pero nuestro país ese indicador lo tiene en 14%. Con eso les demuestro que no hay oportunidad de colposcopia. Entonces, si yo como país voy a hacer un programa y no tengo oportunidad para brindarle colposcopia a todas las mujeres, ¿qué debo hacer? Pues mirar dentro de todas las mujeres a quién debo correrles más, a quién le debo dar una mejor oportunidad. Y ahí es donde aparece el 16-18. Entonces, por eso, aquí podemos ver que si una paciente tiene prueba de BPH positiva para cualquier genotipo, si lo que tiene positivo es el genotipo 16-18, donde hay más riesgo de que le pueda encontrar lesión de alto grado o le pueda encontrar un cáncer, pues a esa le brindo la oportunidad de colposcopia primero. Y la que sea positiva para los otros 12 genotipos, me voy a basar en la citología para saber a quién le brindo colposcopia. Quiero que quede muy claro este concepto. Este es un concepto de programa. Este es un concepto de oportunidad. No tengo colposcopia, se la brindo primero acá y se la brindo segundo acá. Y obviamente aquellas pacientes que son BPH negativas, pues les voy a hacer un seguimiento dentro de 5 años porque su riesgo va a ser lo suficientemente bajo para permitirme hacer esa atención, cosa que no pasa con 16-18. Comparen aquí un riesgo del 7.8% a un riesgo del 0.17%. Entonces, cuando nosotros vemos aquí este flujograma de manejo como estrategia, pues podríamos utilizar, y hay algunos artículos que están haciendo una propuesta, también quiero que eso quede claro, una propuesta con genotipificación. ¿Qué dicen esos artículos? ¿Se acuerdan que les dije que los virus, dentro de los 14 virus, los virus que tienen menor riesgo de llegar a tener cáncer son 56, 59 y 66? Entonces, la propuesta lo que dice es que si el paciente tiene uno de esos 3 genotipos, nosotros en lugar de hacerle citología, los dejemos quietos porque el riesgo es del 0.8, el riesgo inmediato, y de 1.4, el riesgo a 5 años, y les hagamos simplemente una prueba de BPH a los 12 meses, y si la prueba es positiva, le hagamos colposcopia. ¿Sí ven ustedes cómo se va enredando las cosas? En este momento se considera que a estos 3 genotipos hacerle este esquema de BPH a 12 meses es simplemente una propuesta. Todavía falta mucho respaldo en cuanto a número de casos y en cuanto al estudio de la progresión de estos genotipos a cáncer para adoptar esto como una guía de manejo. ¿Qué otra propuesta existe? La otra propuesta sería decir, no hagamos prueba de BPH, hagamos citología. Y a los que tengan estos 3 genotipos con citologías de alto grado, los enviamos a colposcopia porque su riesgo supera el 4% y a aquellos con cambios menores les repetimos la prueba en 12 meses. Vuelvo y hago énfasis, como lo aclaran los artículos que publican esto, son propuestas. Todavía no podemos entrar a manejar los pacientes así porque nos falta mucho casuística, mucho seguimiento para saber que estos pacientes no nos vayan a aparecer en estos 12 meses con una lesión de alto grado o un cáncer. Y finalmente, los otros tipos de virus que no incluyen los 3 anteriores, ni incluyen al 16-18, también podríamos, hay otra propuesta, llevarlos a citología dual, a tinción dual con inmunistoquímica, y aquellas positivas las llevamos a colposcopia y aquellas negativas o para la citología o para la tinción dual las dejaríamos en manejo expectante. No olviden, este escudito que puse yo acá son propuestas, nada de eso está considerado en las guías por este momento. Y desde el punto de vista personal les quiero decir, si ya nosotros que hemos trabajado por tantos años en las estrategias de tamización con pruebas, no hemos logrado que enfermeras, médicos generales, recurso humano de primer nivel y muchos ginecólogos tengan claro cómo manejar las pruebas. Ustedes se imaginan donde una guía de manejo empecemos a descifrar
genotipo por genotipo para saber cuál va a ser el comportamiento de nosotros ante la paciente, sería un verdadero caos. Entonces, por eso está ahí en stand-by. Aquí nace entonces, para ya cambiar de cuarto, una situación muy particular que tiene que ver con las citologías negativas. ¿Cuál es el riesgo de NIC3 de una citología negativa? Para contestarnos esa pregunta, a la luz del riesgo, tendríamos que saber cuál es su riesgo. O sea que tendríamos que saber qué BPH tiene. Si yo no tengo un BPH disponible, si la paciente llegó a mi consulta con una citología negativa, debo saber que esa paciente tiene un riesgo supremamente bajo de llegar a tener en tiempo cero un NIC3, 0,25%. Y a 5 años, 0,33. Sigue siendo un riesgo muy bajo. Entonces no debo preocuparme por esa paciente y seguirla tamizando con citología. Sin embargo, si tengo el reporte del BPH, y miren que aquí estamos hablando de todo tipo de BPH, no estamos hablando de genotipos. A partir de ahorita en la charla siempre hablaremos de BPH en general. Si tiene BPH negativo con citología negativa, el riesgo es supremamente bajo y son las pacientes que vamos a controlar hasta dentro de 5 años. Pero miren cómo cambia el riesgo de una paciente con citología negativa si el BPH es positivo. Cambia completamente. Cambia tanto que aquí yo les quiero dejar una inquietud que se los digo personalmente en mi ejercicio profesional. Los artículos no me satisfacen en este momento la conducta. ¿Se acuerdan que les dije que todo lo que supere el riesgo del 4% a 5 años va a colposcopia? Pues en este momento no hay un artículo claro que me satisfaga para saber por qué las pacientes con citología negativa y BPH positiva se van a ver a los 5 años y no se envían a colposcopia inmediata. Las explicaciones que he encontrado son las siguientes. Su riesgo en tiempo cero no supera el 4%. Entonces, esa paciente no debería ir a colposcopia. Pero dentro de los esquemas de control, el riesgo supera el 4%. Entonces, debería ir a colposcopia. ¿De dónde nace la incertidumbre o por qué la guía de manejo tomó esta conducta? Porque el riesgo de cáncer de una paciente con citología negativa, BPH positivo, es lo suficientemente bajo para permitirle hacerle un seguimiento al año. Pero les dejo la inquietud de este 4.8. Viene otra pregunta muy interesante. ¿Cómo hacemos para que la paciente y nosotros mismos quedemos tranquilos de pasar de un tamizaje anual o de un tamizaje cada 3 años al tamizaje de cada 5 años? Para eso les traje esta diapositiva de esta publicación. Miren ustedes que el riesgo que tiene una paciente de tener una lesión de alto grado, NIC3 o más, con citología negativa a los 3 años es del punto 17, que sería el mismo riesgo que tiene una paciente con prueba de BPH negativa a los 5 años. Lo traduzco en otras palabras. La seguridad que le brindo yo a mis pacientes con citología negativa cada 3 años es la misma seguridad que le debo brindar con pruebas de BPH cada 5 años. El riesgo es el mismo. Y volvemos aquí a este lado para ver nuevamente mi inquietud. Miren ustedes que el riesgo de una paciente a 5 años, BPH positivo, con citología negativa, es del 5.9%. Desde el punto de vista de programa, desde el punto de vista de país, recuerden que cuando hablamos nosotros de prevención de cáncer estamos hablando de salud pública. Desde el punto de vista de salud pública, este 5.9, estas pacientes BPH positivas, citologías negativas, debemos controlarlas al año porque es un volumen de pacientes muy alto en las cuales en la mayoría vamos a encontrar lesiones de bajo grado, muy poco alto grado y casi nada de cáncer. Entonces no debemos gastar nuestro recurso económico enviando a colposcopias a estas pacientes. Pero si se trata de la paciente particular, y esto que estoy diciendo es un concepto personal, si se trata de una paciente que tiene un sistema de medicina que le cubre el gasto, en Colombia se llaman sistemas de medicina prepagada, esta paciente, por pasar del 4%, debemos ofrecerle colposcopia. Es un concepto personal y estoy dispuesto a discutirlo en nuestra sesión de preguntas.
Empecemos entonces a digerir un poquitico cómo vamos a controlar esa paciente BPH con citología, con citología. Entonces, ¿cómo está el BPH? ¿Negativo o positivo? ¿Cómo está la citología? Y ya les digo la conclusión de esta diapositiva. La mayoría de nuestras pacientes en nuestros países tiene antecedentes desconocidos. Son muy poquitas las pacientes que llegan a nuestra consulta con sus antecedentes, que nos llevan la colposcopia, la prueba de BPH o la citología realizada hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Entonces, por eso, dentro de todas las tablas de riesgo, escogí para esta presentación aquellas que se asemejan más a nuestro día a día, que son las pacientes con antecedentes desconocidos. Cuando nos llega una paciente con BPH negativo y no sabemos su antecedente, ¿qué hacemos con esa paciente? ¿Cómo estabilizamos o cómo vamos a calcular el riesgo? Forzosamente necesitamos la citología. Y ese es el paréntesis que quería tomar. Debemos exigir a nuestros laboratorios que realizan el tamizaje que nos envíen siempre la paciente, no solo con el resultado de BPH, sino deben agregar el resultado de la citología. Nosotros que llevamos ya 2, 3 años en este país haciendo alto tamizaje con pruebas de BPH, aún llegan a nuestro consultorio pacientes sin el reporte de la citología. ¿Y cuál es la diferencia? Pues una cosa será tener una paciente con BPH negativo y una citología negativa cuyo riesgo es 0, porque la voy a controlar a los 5 años, y no tener una paciente con BPH negativo, un LIE de bajo grado en la citología, que me obliga, porque me sube el riesgo, tanto en tiempo 0 como a los 5 años, me sube el riesgo y debo controlarla al año. ¿Y qué decir de las pacientes que tengan lesiones citológicas de alto grado? Una cosa será un BPH negativo con un LIE de bajo grado y otro un BPH negativo con lesiones de alto grado, en donde ameritan colposcopia y en el caso del alto grado el riesgo es hasta del 25%, o sea, una de cada 4 de esas pacientes podemos encontrarles alto grado y ameritaría tratamiento inmediato. Es importantísimo, entonces, que a pesar de que entremos en tamizaje con BPH, nos envíen el resultado de citología de las pacientes. ¿Y qué decir de las pacientes con BPH positivo? A veces pasa que si la paciente es BPH positivo y en especial 17-18, nos las mandan inmediatamente a colposcopia, cuando la guía lo que dice es que hay que priorizarlas, pero en ninguna parte la guía dice que no hay que mandar la citología, porque una cosa será tener un BPH positivo con citología negativa, que ya lo hemos discutido ampliamente, mire, 4.8% a 5 años, y se debe seguir al año, y otra cosa será pacientes con BPH positivo y bajo grado, que van directamente a colposcopia o con ASCUS. Igualmente, si tenemos BPH positivo con lesiones de alto grado, debemos incluso pensar en tratamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis más adelante para explicarles qué quiere decir esto de tratamiento inmediato en este tipo de pacientes. Entonces, lo que quiero recalcar acá es, por favor, prueba de BPH con la citología. Aquí vamos a analizar el tema de tratamiento inmediato. Este es un artículo, ahí está la referencia, que los invito a revisar porque se trata de una revisión sistemática y un metaanálisis. Miren qué interesantes los hallazgos que muestra este metaanálisis. Si ustedes tienen una paciente con BPH 16-18 positivo, pero además de eso, la citología es positiva para LIE de alto grado, y ustedes le realizan la colposcopia a la paciente y le encuentran a la colposcopia imagen sugestiva de alto grado, la probabilidad de que esa paciente tenga un NIC3 supera el 80%, razón por la cual esa paciente puede hacérsele una conización sin necesidad de biopsia previa. Pero miren qué interesante. Si a ustedes en la colposcopia les pareció que los cambios que vieron eran de bajo grado, igual el riesgo de que la paciente tenga un alto grado supera el 70%. Es por eso que la guía de manejo dice que si ustedes tienen pacientes con alto grado 16-18 positivos, preferiblemente hacer tratamiento obviando la biopsia lo más pronto posible. Eso es lo que explica el manejo en la guía de manejo.
Y es personalmente una invitación que les quiero hacer. ¿Para qué le hago una biopsia a una paciente en estas condiciones si la conducta no va a cambiar? Igualmente, la paciente debe ir a conización. Ya hemos revisado entonces el tamizaje. Hablemos un poquito de seguimiento. Y para hablar de seguimiento, es muy interesante la diapositiva que les voy a presentar a continuación, porque vamos a estudiar la historia natural de la infección por virus del papiloma humano. Entonces, para hablar de seguimiento, tenemos que saber qué le sucede a una paciente o qué le puede suceder a una mujer con una prueba de VPH positiva. Hay tres opciones. La paciente con prueba de VPH positiva puede tener una persistencia viral, una persistencia de la infección, y sabemos que el VPH persistente va a generar lesiones de alto grado y cáncer. Pero también podemos tener pacientes con pruebas de VPH positiva y un adecuado sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico puede garantizarle a esa paciente el aclaramiento viral y que la prueba sea negativa. Pero esa paciente que ha negativizado la prueba de VPH sigue estando en riesgo y es susceptible a que con nuevas parejas, con nuevas relaciones, se pueda volver a infectar. Y nos queda, en tercer lugar, aquella paciente que tiene un sistema, digámoslo, un sistema inmunológico límite, un sistema inmunológico que no elimina completamente el virus del papiloma humano, ejerce un pobre control sobre el virus, pero lo hace indetectable. Entonces la paciente es VPH positiva y al cabo de un tiempo se negativiza, pero no hizo aclaramiento viral. Simplemente hizo un control en el número de copias de VPH que tiene. Hizo un control en la carga viral, una autorregulación. Y esa paciente tiene el riesgo de volverse a positivizar. Esto es supremamente interesante, porque esto nos explica pacientes, en especial, como lo dice la publicación, mayores de 50 años. Ustedes tienen casos y los van a tener de pacientes de 60 años con una pareja estable y que de pronto aparecen con VPH positivo. Esas pacientes, ¿de dónde sacaron el VPH? No ha habido otros contactos sexuales. Son pacientes que en la menopausia disminuyeron su sistema inmunológico y se empezó a positivizar. Pero ¿qué decir de aquella paciente también que podemos explicar acá? Que son pacientes que tienen VPH positivo, lo negativizan. Entonces tienen, voy a dar un ejemplo, VPH 45 positivo, al control al año salió negativo el 45 y al control un año o 2 años después aparece positivo el 16. Esta historia natural de la enfermedad explica esos casos y nosotros debemos transmitir esa explicación a nuestras pacientes. Miren esta publicación tan interesante. El 43% de las mujeres que recibieron pruebas de VPH cada 6 meses durante 2 años, un estudio realizado en Canadá, pero la casuística o los pacientes fueron tomados en el Brasil. Estas 43% no se les encontró evidencia de nuevas parejas, de nuevos contactos sexuales y no se pudo determinar que en este 43% de pacientes que viraron de negativo a positivo tenían una contaminación por vía sexual. Aquí tenemos un 14% sí de pacientes que entraron negativas al estudio, se positivizaron, pero reconocieron un nuevo compañero sexual. Tenemos un 30-33% de mujeres que cuando ingresaron al estudio tenía el mismo genotipo la mujer que el hombre. Entonces miren ustedes que hay una gran cantidad de variaciones de pacientes que están negativas, se positivizan o están positivas y se negativizan. En general, por dejarles un mensaje, la mayoría de las pacientes que se negativizan y después vuelven a salir positivas para el mismo u otro genotipo puede ser por contacto sexual en las pacientes menores y puede ser por el problema de inmunosupresión que les he mostrado en pacientes mayores de 50 años. Los invito a leer esta publicación al respecto. ¿Y por qué sucede esto? Sucede por varias razones. Primero, porque lo que generalmente da el riesgo es la persistencia. Entonces, si se negativiza y vuelve y se positiviza, el riesgo es alto,
pero no es tan alto como si tuviera persistencia del genotipo a lo largo del tiempo. Y no solamente importa la persistencia viral para llevar la paciente a alto grado, importa también la carga viral. Si bien es cierto que no existe, es un concepto que debe quedar claro, no existe en este momento pruebas de BPH cuantitativas, más o menos se trata de homologar las cargas virales, como en esta publicación, donde ustedes cuentan con captura de híbridos, BPHs genotipos 16, 18, 31 y 33, como el riesgo es de 1 cuando la carga viral está por debajo de 10, y si la carga sube de 10 a 100 en unidades de luz relativa, el riesgo aumenta a 1.8 con una o estadísticamente significativo, y como si las unidades de luz relativa en captura híbrida es mayor de 100, el riesgo se duplica. Esto lo que quiere decir es que a mayor persistencia del virus, a mayor carga viral, más riesgo de enfermedad. Analicémoslo no con captura de híbridos, porque captura de híbridos nos habla de unidades de luz relativa, sino con las otras pruebas que existen disponibles en cuanto al número de copias de BPH por mililitro. Aquí lo que voy a hacer es simplemente un ejemplo para comprender de qué se trata. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que les voy a hablar de sensibilidad analítica, no sensibilidad clínica. Ahora les voy a mencionar la diferencia. Y tomo a colación 1, 2, 3, 4, 5 de las pruebas disponibles. Vámonos con un ejemplo. Si una paciente tiene 240 copias de virus 16, en el 90% de los casos, y aquí se llamará sensibilidad clínica, voy a encontrarle lesión a esa paciente. Y la prueba me va a dar positiva. Tengo prueba positiva y clínicamente lesión evidente. Si quiero hacer lo mismo con OncoClarity, necesito tener 251 copias. Si tengo las mismas 240 copias de acá, no voy a tener un 90% de posibilidad clínica. Si hago lo mismo con Aniplex, voy a necesitar 4.134 copias por mililitro. Entonces, o unidades internacionales por mililitro. Entonces, vuelvo y repito, las pruebas de BPH no son cuantitativas, pero aquí quiero explicarles en qué consiste el sistema, mezclando los conceptos de sensibilidad analítica y clínica. Imaginémonos que una paciente tiene únicamente 5 copias de BPH 16. Si yo tuviera una prueba con una sensibilidad analítica muy baja, la paciente me va a dar positivo para 16. Pero como el punto de corte clínico es 240 y apenas tengo 5 copias, lo más seguro es que no le encuentre ninguna lesión a esa paciente y voy a llevar a colposcopia innecesariamente un grupo de pacientes muy altas porque la sensibilidad analítica es muy baja. Espero que quede claro el concepto. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que la carga viral influye en el resultado. Yo puedo tener pacientes negativas, pero con cargas virales muy bajas, o sea que la prueba es indetectable, se llama virus indetectable. Está ahí presente, pero no tengo el número de copias necesario. Y eso cambia con cada prueba. Lo importante que es en tamizaje, lo importante es la sensibilidad clínica. ¿Cuáles pacientes tengo que ubicar? Pero en seguimiento es muy importante que tengamos claro que, por ejemplo, para el BPH 56, yo le hago seguimiento a la paciente y si no tiene 1.200 copias cuando utilizo COVAS o no tengo 5.000 copias cuando utilizo Alinity, me puede dar la prueba negativa en el seguimiento de la paciente, pero debo seguirla tamizando. Por eso la guía dice, en los altos grados, cada año por 3 años y cada 3 años por 25 años, porque puedo tener virus en donde el sistema inmunológico tiene deprimida la carga viral, pero en cualquier momento me puede volver a aparecer. Espero haberlos dejado lo suficientemente confundidos con este concepto. Revisemos entonces el seguimiento, qué hacer con las pacientes BPH positivo, citología negativa. Estas pacientes se deben controlar al año porque el riesgo es muy bajito. En Colombia, nuestra guía dice 18 meses y el espectro donde se mueve pues es casi igual. Entonces aquí está la tabla de riesgo. Sabemos nosotros que estas pacientes podemos controlarlas al año.
Pero lo que les venía diciendo, son pacientes que pueden tener VPH positivo y pueden aclarar el virus y después aparecernos como negativa, pero el sistema inmunológico puede deprimirse y después volver a estar positiva y al cabo de 5 años tener altas lesiones de NIC2 en este grupo de pacientes. Entonces aquí empezaría uno a utilizar en el seguimiento los términos de virus detectable, no detectable, en enfermedad controlada o no controlada. Miremos el concepto. Tengo la paciente con citología negativa, VPH positivo. Entonces aquí tenemos un problema en nuestro país, porque el sistema de salud dice, si la paciente es VPH positiva y la citología es negativa, ya les había dicho, se controla, lo acabamos de ver, al año. Pero cuando es una paciente que vino de control, o sea, hace un año le encontramos el VPH positivo y la citología negativa, ese antecedente le sube el riesgo al 4%. Y es importante en el programa que ustedes están instaurando que quede claro el seguimiento. VPH positivos, citologías negativas. Si viene al seguimiento de un año, hay que enviar la colposcopia. Y miren cómo todos los riesgos se suben cuando tenemos un antecedente de un VPH positivo. Ese es el ejemplo que les quiero mostrar con esta diapositiva. Todos estos riesgos, lo voy a pasar rápido por cuestiones de tiempo, nos llevan a elaborar guías, por ejemplo, en el manejo del ASCUS, donde es preferible analizar el ASCUS con pruebas de VPH positivo que repetir la citología, donde sería aceptable, o enviarlas directamente a colposcopia. Hoy en día, la guía de manejo nos dice que el riesgo en ASCUS justifica enviarlo directamente a colposcopia cuando no tenemos el conocimiento de la prueba de VPH. Y otra particularidad de la guía la quiero mostrar en la siguiente diapositiva, que es el manejo de pacientes que la biopsia mostró lesión de bajo grado, pero la citología nos había dado alto grado. ¿Qué hacer con esas pacientes? Aquí necesitamos también conocer el riesgo. Podemos observar estas pacientes que la biopsia me dio bajo grado y la citología era alto grado, porque el riesgo no supera el 4%, mire, 3.9 y si esas H1.4. Entonces la puedo observar con colposcopia mascotés en 12 meses. Pero también la guía nos dice, no, venga, aquí hay una falta de correlación entre citología, colposcopia y biopsia, hágale una conización. O también la guía nos dice, llame a la citóloga y haga una revisión de placas o llame a la patóloga. Esta es la que menos se utiliza, primero porque difícilmente los patólogos se retractan. Y si el patólogo es mujer, créanme que nunca se retracta. Y de acuerdo a los hallazgos y al tipo de lesión que tenga la paciente, nosotros vamos estableciendo el riesgo para saber si en los controles la paciente debe ir a colposcopia o la paciente puede seguir su seguimiento. Lo paso muy rápidamente en aras del tiempo, pero lo que quiero que ustedes sepan es que cualquier conducta que se toma en la guía de manejo va directamente relacionada con el riesgo que tiene la paciente, tanto el riesgo inmediato como el riesgo a 5 años. Finalmente, ya para terminar, la otra utilización del riesgo con genotipificación y con pruebas de VPH hace referencia al control de las pacientes que nosotros tratemos de alto grado. Nos quedan 3, 4 diapositivas no más. Control post-tratamiento. ¿Cómo vamos a controlar esa paciente que hemos hecho una conización? Nosotros siempre, digamos que en épocas pasadas, nos basábamos mucho si el borde era positivo o era negativo, y si el borde interno es positivo, las controlamos más estrechamente. De hecho, les ofrecemos reconizaciones, y si el borde externo es positivo, el riesgo es menor, y cuando ambos bordes son positivos, mejor hagámosle reconización a la paciente. Esta revisión sistemática y metaanálisis del doctor Arvin nos habla a nosotros de enfermedad residual. No podemos negar que hay más enfermedad residual en pacientes con borde interno positivo, aunque el intervalo de confianza no apoya el concepto, y que si ambos bordes están positivos hay 18% más de riesgo. Otra vez miren el intervalo de confianza. Pero resulta que la sensibilidad para predecir
cuáles de las pacientes que nos quedó el borde del cono positivo van a repetir la lesión es supremamente baja. Razón por la cual no nos podemos basar en el borde para predecir recurrencia de la enfermedad. En cambio, miremos si utilizamos pruebas de BPH. La sensibilidad de las pruebas de BPH es mucho más importante y significativa, 92%, para predecir qué paciente nos va a repetir la lesión, incluso superior a la citología. La ganancia es muy pobre cuando utilizamos COTES para saber qué paciente nos va a repetir la lesión. Entonces, las pruebas de BPH nos ayudan a nosotros a saber cuáles de las pacientes que operamos, tenga el borde positivo o tenga el borde negativo, nos puede repetir la lesión. ¿A qué se debe esto? ¿O en qué momento lo debemos pedir? Se debe al aclaramiento viral. Miren ustedes que a los 6 meses, casi el 80% de las pacientes que les hicimos un cono debe tener BPH negativo. Y este es un estudio con 6,000 mujeres y donde se hicieron tratamientos con radiofrecuencia, con cono frío, con láser, con crioterapia. Entonces, en esta revisión sistemática, ustedes ven que al año el 85% y a los 2 años el 90% de las pacientes aclara el virus. O sea que me quedaría solamente un riesgo del 10% a los 2 años o del 15% al año de que la paciente pueda repetir la lesión. Miremoslo con más detalle en la siguiente diapositiva. Este es un estudio supremamente interesante, quizás de los que más interés ha generado en mi vida. Hagamos un ejemplo. Usted le hace una conización a un paciente y a la paciente le queda el margen positivo. Entonces dirían, uy, margen positivo, esa paciente me va a repetir la lesión. Pero resulta que si el margen es positivo y el BPH es negativo, el riesgo de que repita la lesión es apenas del 0,9%. En cambio, si el margen es negativo y el BPH es positivo, el riesgo se le sube a un 24%. Ahora miremos la citología. Si yo tengo una citología negativa, pero el BPH es positivo post-conización, el riesgo se me sube al 13%. Y si yo tuviera una citología positiva post-cono, pero el BPH es negativo, el riesgo se me baja a 5%. Entonces aquí ustedes pueden ver la importancia de tamizar a las pacientes con pruebas de BPH después para el control o para el seguimiento después de una conización. Es supremamente interesante este artículo porque le da mucha importancia a la positividad del BPH. Esta quizás creo que es la última diapositiva, donde definimos la guía del control post-tratamiento con pruebas de BPH. Y quiero volver a hacer un paréntesis acá. Miren que en todo lo que hemos hablado no he dicho el genotipo. Todos se comportan igual. Entonces, ¿cuál es el control de una paciente posconización? Preferiblemente prueba de BPH a los 6 meses, sin importar los bordes. Si esa prueba de BPH es negativa, el riesgo es lo suficientemente bajo para seguirle haciendo pruebas de BPH cada año por 3 años. Así la prueba de BPH esté negativa por el tema que les manejaba del control inmunológico de la carga. O sea, digamos que aquí una paciente a los 6 meses tiene el BPH o negativo o indetectable, no lo sabemos. Y se nos puede positivizar en los siguientes 3 años. Por eso la norma dice que se debe hacer cada año por 3 años y después cada 3 años por 25 años. Esto respalda la teoría que les digo yo, que mostró la publicación sobre si el genotipo es detectable o no es detectable. Obviamente, si la prueba de BPH es positiva, nos toca revisar la paciente nuevamente. Ahora, si no puedo yo, porque no tengo recursos para controlar las pacientes con BPH y me toca hacerlas con colposcopia, recordar que toda colposcopia debe hacerse el estudio endocervical y eso se considera aceptable, no preferible, y obviamente si algo sale positivo se manejará según la guía, y si sale negativo a los 6 meses la colposcopia con el curetaje, entro en el esquema de prueba de BPH cada 3 años, cada año, escúchenme, por 3 años. ¿Qué hacer con los bordes? Si los bordes son positivos, se acepta, no se prefiere, se acepta reconización, siendo lo ideal el seguimiento con pruebas de BPH a los 6 meses o con colposcopia, y si encontramos la paciente positiva, tendremos que vernos en la obligación de reintervenirla
no porque el borde sea positivo, sino porque hubo persistencia viral o persistencia de la lesión. Eso es básicamente lo que yo les quería decir hoy respecto al programa de prevención con pruebas de VPH y a la genotipificación. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención.